Bueno, profesor, en esta ocasión nosotros vamos a explicar un poco más sobre el tema de análisis que sería albañilería armada, proceso constructivo de muros portantes. Estos serían los integrantes de nuestro grupo y bueno, como introducción tenemos que para poder realizar el planeamiento de un proyecto de construcción es necesario saber la situación en la que se encuentra el terreno en el que se va a desarrollar el proyecto o la obra en sí, para de esta manera poder realizar los planos o los cálculos necesarios que se deban hacer para poder, para la cimentación del proyecto y la cimentación del proyecto que serían las superestructuras y también las superestructuras, porque de acuerdo a la sismicidad que presente la zona en la que se encuentra el terreno, nosotros podemos ver un poco más, conocer cuáles son las necesidades que la estructura va a tener. Es por tanto que eh, los muros portantes fueron la primera forma estructural empleada y las losas y traves transmiten las cargas a los muros y estos muros transmiten las cargas a la cimentación. Actualmente, en la construcción que son de muros portantes, se pueden dar normalmente en edificios de hasta 5 pisos, pero hemos podido encontrar casos, o se ha podido conocer casos en los que se ha dado hasta más de 15 pisos con altas cantidades de refuerzos. La norma que en este caso se está utilizando o se usa sería la norma técnica E070 en albañilería. Mi nombre es Rodrigo Quispe Todano y voy a hablar hoy día sobre el concepto OSE. La albañilería es una estructura la cual es construida a base de ladrillos de arcilla o cerámica, bloques de cemento, piedras o algún elemento semi-regular, los cuales se mantienen unidos mediante una capa de mortero. La unión de las piedras para que formen una estructura integral se desarrolla mediante el uso de un mortero de cemento, el cual tiene como objetivos principales la priorización de resistencia de los muros debido a la adherencia entre los bloques y el mortero, un sellado hermético, la adherencia con el acero, amarre metálico y perno de anclaje si es que los hubiera en cada junta. Buenas tardes. Ahora continuaré con definiciones. Las definiciones para albañilería armada, diseño de muros portantes, son las siguientes. Para albañilería armada, que es albañilería reforzada interiormente con varillas de acero distribuidas vertical y horizontalmente e integrada mediante concreto líquido, de tal manera que los diferentes componentes actúen conjuntamente para resistir los refuerzos. Muros portantes. Son elementos estructurales conformados por ladrillo King Kong de 18 huecos y mortero. Es importante que tengas muy presentes estos dos materiales al hacer muros portantes y que por ningún motivo use ladrillos pandereta. Los ladrillos de pandereta se emplean para tabiques. Para las viviendas con el tipo de construcción de albañilería armada, ah, usan más que todo los bloques de concreto como materiales principales. Estos bloques forman muros de refuerzos distribuidos. El muro es muy resistente para cargas de gravedad y sismos. Continuando con Entre las propiedades de este tipo de muro existen, están categorizados por muros portantes y muros no portantes. En los muros portantes podemos encontrar el muro de tapial, que es un sistema constructivo hecho a base de bloques de tierra arcillosa, las cuales fueron secadas al sol. Este tipo de sistemas de construcción contienen cofrados de madera y tierra arcillosa vaciada y apisonada por capas. Una característica de este tipo de muro es su aislamiento térmico y retención de ruidos. Esta característica no es debido principalmente al material, sino al grosor del muro. Como recomendación, las edificaciones con este tipo de sistema de muros no deben ser ubicadas en zonas de alto riesgo de desastres, como aluviones, inundaciones, huaicos o cualquier otro tipo.
ni en suelos con inestabilidad geológica. Se debe utilizar como máximo este tipo de muros para 2 pisos en una edificación siempre y cuando se encuentre en la zona sísmica 1 y 2. De lo contrario, solo construir un piso como máximo. Y si es que se encuentran en zonas como la zona 4 y 3. Para los muros de mampostería, estos son los más utilizados y antiguos en el mundo, al tener una muy buena eficacia. Este sistema constructivo está compuesto por ladrillos, piedras, mármol, granitos, bloques de concreto, etc. La empleabilidad de este tipo de sistemas de construcción proporciona una resistencia, durabilidad y un control de temperatura tanto interior como exterior a la edificación, como cualquier trabajo de construcción. La durabilidad de la construcción también es influenciada por la calidad de los materiales que se utilicen. En el caso de muros no portantes, o también conocidos como muros de tabiquería, como su nombre lo dice, son muros que no están hechos para soportar diversos tipos de fuerza o cargas que existen en una estructura. Solo puede soportar su propio peso y los efectos de un sismo sobre su masa. Cuando se utilicen este tipo de muros, se debe asegurar que las columnas y vigas deben estar aisladas para que exista una separación suficiente entre ellos y así evitar que las cargas se distribuyan hacia los muros. Esta separación puede ser rellenada con tecnopor o con un material compresible. Se debe cuidar que las juntas verticales no sean coincidentes y los encuentros o intersecciones de los tabiques no sean mediante trabas, sino por arriostres o columnetas. Siguiendo con la exposición, mi nombre es Maverick Eta Cabrera Flores y le voy a comentar acerca de las ventajas de la albañilería armada con muros portantes. Como primera ventaja, consideramos que si se tiene un correcto proceso constructivo, la albañilería confinada presenta un sistema antisísmico deseable. Esto se debe a que el sistema utiliza amarres, vigas y columnas que todas unidas componen un sistema estructural sólido y flexible en conjunto. Además, permite la distribución del peso en los muros, dado que estos soportan toda la carga, por lo que las cargas se distribuyen en todas las direcciones y de manera igualitaria en los cimientos y columnas de la edificación. Además, al construirse de material de arcilla, en este caso el ladrillo, brinda una alta resistencia al fuego. Este tipo de sistema constructivo brinda facilidad en su construcción, no requiere mano de obra tan calificada. Además, este sistema, en comparación con otros sistemas como el aporticado, puede costar un 25% a 30% menos. Finalmente, es un sistema que brinda una estructura más liviana en comparación a otros sistemas como puede ser el sistema aporticado. Ahora vamos a comentar sobre las desventajas y como principal desventaja se debe a que estos muros son portantes y deben ser continuos, por lo que va a dificultar la distribución de sus ambientes, por lo que va a requerir de que esta construcción sea simétrica y por lo tanto su uso va a ser limitado. Por ejemplo, en el caso de viviendas u hoteles, entre otros, en el cual sí se recomienda usar ese tipo de albañilería armada con muros portantes. Otra desventaja es que este tipo de sistema estructural no permite plantear la posibilidad de incluir sótanos en su edificación. Además, con este tipo de sistema no se puede realizar construcciones especiales o con diseños arquitectónicos que requieran luces de gran longitud, dado que requiere un sistema diferente o un sistema mixto. Ahora les comentaré acerca del comparativo con otros sistemas. Vamos a comparar la albañilería armada, su proceso constructivo en muros portantes contra muros no portantes. Vamos a ver la comparación constructiva desde el punto de vista estructural. En las estructuras de muros portantes, las losas de entrepiso descansan sobre los muros. Los muros reciben toda la carga y se transfieren a la cimentación, a las zapatas. Además, los sistemas constructivos pueden ser muros confinados, muros armados y muros de concreto de ductibilidad limitada. Esto es en el caso de muros portantes. En el caso de estructuras aporticadas, las losas de entrepiso descansan sobre las vigas. Estas van a transmitir las cargas hacia las columnas y de allí a la cimentación, que va a estar conformado por zapatas. Además, los cerramientos son realizados con tabique de albañilería o drywall. Ahora, desde
el punto de vista de secuencia constructiva, en las estructuras de muros portantes, primero se ejecuta la cimentación corrida y los sobrecimientos, ya sea concreto ciclopio o armado. Además, esto va a seguir la construcción con los muros y columnas que soportan el techo, que van a ser las vigas y las losas. En las estructuras aporticadas, la cimentación de concreto armado soporta las columnas y o placas, donde se apoya el entrepiso, diafragma o techo, en este caso las vigas y losas. Finalmente, los muros confinados no portantes o tabiquería. Esta es la secuencia constructiva. Vemos una diferenciación entre los muros portantes y las estructuras aporticadas. Además, entre los muros portantes y no portantes, que van a ser los aporticados, vamos a ver una diferencia en la distribución de ambientes. La estructura aporticada presenta una mayor facilidad para cambiar la distribución de sus ambientes en comparación al sistema estructural de albañilería confinada, que presenta menor funcionalidad. Esto se debe a que este último, la albañilería confinada, eh, ocasiona que no, al ser un sistema muy rígido, va a generar que no se produzcan desplazamientos laterales, por lo cual va a ser mejor, va a tener un mejor comportamiento antisísmico, pero va a tener menor mm, facilidad en la capacidad de distribuir los ambientes. Por lo tanto, se recomienda una estructura porticada si se quiere unos ambientes con una arquitectura especializada. Con respecto a la mano de obra, el sistema de construcción de estructuras aporticadas requiere de especialistas de mayor especialización que se encarguen de verificar que los elementos estructurales, ya sea la cimentación, columna, losa, verifique que soporte todas las cargas. Es por eso muy importante que las estructuras aporticadas requieren de mayor mano de obra calificada. Finalmente, con respecto a las construcciones especiales, en el sistema porticado se pueden construir edificaciones con mayor requerimiento arquitectónico, por ejemplo, mayor longitud de luces. Además, al ser un sistema que brinda alta flexibilidad, puede facilitar construcciones antisimétricas. Esto en comparación al sistema de albañilería confinada, en el cual se recomienda construcciones simétricas. Seguimos con la exposición. Mi nombre es William Romero y continuando con la exposición explicaré sobre el procedimiento constructivo. Primero tenemos que tener en cuenta el equipo de seguridad en obra. Al inicio de la construcción, el personal debe contar con el equipo necesario de seguridad con el objetivo de evitar posibles accidentes, lesiones y daños físicos. Los equipos de seguridad son los siguientes, pues el casco de seguridad para obra, las gafas protectoras, guantes de cuero, guantes de GB y entre otros, con su EPI correspondiente. Siguiente tenemos el proceso, para realizar el proceso constructivo de muros portantes. Primero, se sabe que son elementos estructurales conformados por ladrillos con 18 huecos y mortero. Es importante que se tengan presentes estos dos materiales al realizar muros portantes y que por ningún motivo se usen ladrillos panderetas en ellos. Los ladrillos panderetas se emplean en tabiques. Los muros portantes son estructuras que se levantan con el objetivo de ser más resistente a una vivienda, ya que le proporcionan fortaleza y solidez. El papel de un muro portante es el de soportar y transferir la carga de cada piso de la vivienda hacia la cimentación. En nuestro medio se acostumbra a utilizar para la construcción de los muros portantes las unidades alveolares sílico-calcáreas y los bloques de concreto vibrado, con una edad mínima de 28 días después de su fabricación. La unidad sílico-calcárea tiene una baja succión natural. De saturarse el bloque de concreto, este puede contraerse al secar agrietándose el muro. Sin embargo, es conveniente humedecer su cara de asentado con una brocha de agua para reducir su alta succión y de paso eliminar las partículas sueltas. La unidad debe absorberse el aglomerante de grado con el objeto de que ambos elementos se integren. En algunos países se utilizan bloques de concreto en forma de H, lo que permite instalar primeramente el refuerzo vertical para luego insertar horizontalmente los bloques. Esta operación no es posible realizarse en las unidades que actualmente se producen en el Perú, por lo que es necesario asentar las unidades mediante uno de los dos procedimientos siguientes. Primero puede ser colocado el refuerzo vertical en su altura necesaria y el segundo colocado las espigas verticales en la cimentación. Para ambos procedimientos es necesario realizar que el refuerzo vertical encaje en los alvéolos de las unidades, por lo que se requiere
en plantillar la cimentación y colocar con gran precisión dicho refuerzo. Existen proveedores en el extranjero, en el mundo, varias empresas líderes en la fabricación de prefabricado de muros portantes. Algunos de estos son Muroflex y Ufcor México. En el Perú existen también proveedores, empresas que prefabrican los muros portantes, tales como Prelima, Prefabricados, SAC y Preconcreto Perú. Gracias. Como ejemplo de uso en obra de esta albañilería armada, de este muro portante, hemos podido encontrar la estructura de la institución educativa pública de nivel secundario eh, IN 6062, la cual se encuentra en el distrito del limeño de Villa El Salvador. Este centro de estudios está hecho a base de una estructura con albañilería armada de muros portantes. En el Perú se puede encontrar varios casos en uso de viviendas principalmente para este tipo de estructura. Dentro de las ventajas que se ha podido ver en esta construcción ha sido el muy importante papel que cumple estos muros portantes, soportando y transfiriendo cargas de cada piso de la vivienda, o en este caso centro de estudios, hacia la cimentación por la fuerte sismicidad que puede presentar las diferentes zonas. Como sabemos, el Perú tiene diferentes zonas sísmicas, cada una puede llegar a ser mucho más fuerte que las demás. Es por eso que este método, este tipo de estructura es bastante recomendado en zonas con una sismicidad alta. Recomendaciones. A lo largo del procedimiento constructivo, el rendimiento y la productividad son los factores más importantes que influyen directamente en el avance de la misma. Como otro lado tenemos el de ser posible la compra de todos los materiales a utilizar, se debe hacer el inicio de la obra. Esto permitirá un correcto abastecimiento y además se ahorra en el cambio de precios del mercado. El control de calidad de las mezclas de concreto y de los materiales de construcción debe realizarse durante toda la etapa constructiva. Y por último, tenemos el equipo de seguridad en obra es indispensable para hacerse frente a cualquier accidente provocado por los trabajos en obra. Como conclusiones tenemos siempre dejar una separación entre las columnas y vigas en caso de utilizar un muro no portante. Caso contrario, las cargas que soportan esa estructura se distribuirán a los muros no portantes causando fracturas. Utilizar siempre los procedimientos y características mencionados en la norma técnica peruana para evitar errores graves en estructura. Caso contrario, se debe realizar ensayos de prueba, los cuales deberán ser legislados por las entidades públicas respectivas. En caso de construcciones de 3 pisos o más, trabajar solo con muros no portantes, ya que aligeran el peso de la estructura y los muros no se verán afectados por las cargas acumuladas de las partes superiores. Las estructuras menores a 2 pisos se puede trabajar con muros portantes siempre y cuando se tome en cuenta el historial de la zona. Con esto nos referimos a desastres naturales, meteorológicos y etcétera.